ese privilegio que ustedes me han dado, podamos salir de aquí con la convicción de que hemos entrado en la presencia de Dios. Oramos. Santo, 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 santo eres tú, Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso. Alabado, glorificado, exaltado sea tu divino y bendito nombre. Oh Señor, que tú seas que hable a través de tu siervo y que tú fortalezcas nuestra fe, nos mantenga firme, que cuando tú vengas podamos recibir de tu mano la corona de la vida eterna. Bautízanos con tu Santo Espíritu, de manera que tú nos selles con él para salvación y vida eterna. Por Jesús te lo pedimos. Así que para mí es un privilegio, gozo, la alegría. ¿Por qué privilegio? Porque ver tantas personas que, por mi repito, tuve el privilegio, ¿verdad?, de compartir con ustedes mi ministerio y también, sobre todo, el crecer en Cristo Jesús. Así que yo tengo una cita bíblica que no comparto con ustedes, muy conocida. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Grabando, baja. Va a dañar el video. Dile a David que vaya a sentarse. Si alguien la consigue por ahí, va a ayudar. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Ahí está en pantalla. Siéntate. Siéntate. Romanos 8, capítulo 5. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Amén. Gracias, hermano. Que mire, aquí la versión mía dice así mismo: los que son de la carne piensan en las cosas de qué, pero los que son del Espíritu piensan en qué cosa. ¿Cómo entendemos eso? Mire, si vamos al mismo capítulo 8, versículo dice ahora. Oiga bien, ahora. Y esa palabra, porque dice ahora, y sigue diciendo pues, como que habla de un presente y un pasado. Ahora pues, está hablando en instante. Pero ¿por qué dice eso? Vamos a seguir pues. Ahora pues, ninguna condenación hay para qué. ¿Se dan cuenta? Cuando se habla ahora, está hablando que ahora usted y yo comenzamos una nueva vida cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Y qué es lo que Pablo quiere decir con eso? ¿Será que mi vida tiene sentido después que tenemos a Cristo? ¿Será que tiene un verdadero significado después que vivimos la vida en Cristo? Cuando hablamos de mayordomía, y buscamos la palabra mayordomía, tanta. Está la palabra económico, que quiere decir que administra la casa. Si veo economías, también económicos, está hablando de que administra. De ahí viene la palabra entonces de mayordomo, un administrador. Yo creo que es más sencillo para todos nosotros reconocer a Dios como el creador de todas las cosas. Pero nuestros primeros padres tuvieron también un privilegio. Dios lo puso en el jardín del Edén, ¿sí o no? La ciudad de Dios se practica ser profeta, que lo que Dios quería era probar a Adán y a Eva
Y si ellos obedecían y pasaban allí la prueba obedeciendo, entonces iban a tener el privilegio, ¿sabe de qué? De gustar, de pasarlo a comer del árbol de la vida. ¡Wow! ¡Qué fuerte es! ¡Qué duro! Nuestro Dios es un Dios próspero. Porque cuando pusieron a nuestro primer padre en el jardín del Edén, ¿le faltaba algo a ellos? Nada. Simplemente le faltaba la prueba. Lo único que le faltaba era la prueba. Pero el diablo no solamente lo engañó, no solamente lo hechizó, no solamente lo hizo caer, sino que creó en ellos algo que no le hacía falta. ¿Sabe qué? Persuadirlo, engañarlo, entramparlo, hechizarlo a comer del árbol que Dios le dijo que no comiera. Entonces creó en ellos un vacío, el cual nosotros lo conocemos como el pecado. ¿Le hacía a ellos falta comer del árbol del conocimiento de bien y mal? Le había Dios advertido a ellos que si comían de ese árbol, ¿qué le iba a pasar? De manera que lo triste es pensar en eso. Donde fallaron nuestros primeros padres, fallamos también nosotros. Y la naturaleza que ellos adquirieron del pecado. Miren cómo dice acá: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a qué cosa, sino conforme a qué. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Y de qué cosa? Así que la ley del pecado, ¿qué cosa es? Romanos 6:23. La paga del pecado, ¿qué es? Pero Dios no pudo aguantar eso. Dios no pudo soportar eso. Dios no pudo quedarse así. No pudo. La Señora de Dios dice, esto es la tradición, que cuando Cristo, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allá en el trono celestial, se sentaron o se reunieron y allí decidieron crear al hombre. Decidieron crearte a quién, a ti y a mí. ¿A través de quién? A nuestro Padre. Antes de que existiera el planeta Tierra, ¿existía tú? ¿Existía yo? No. ¿Existía Adán? ¿Existía Eva? Pero ya ellos lo tenían o estaban en el pensamiento de Dios. En el pensamiento de Dios. Y antes de que el hombre cayera en pecado, ya que se había reunido allí, dice que hubo una incógnita, una pregunta. Y esa pregunta fue: ¿y si el hombre peca? Dice que hubo un silencio. Y en medio de ese silencio, ¿sabe qué pasó? Que una tierna voz, suave, dulce y amorosa, dijo: yo. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo Jesús? Yo muero por él. ¿Yo muero por quién? Por todos nosotros. Y nosotros conocemos esa palabra del versículo universal. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Ok. Hay un libro por ahí muy bueno de Ricardo Casado que habla de la prosperidad verdadera. ¿Cómo puedo conseguir? ¿O cómo puedo Dios qué cosa? Dándolo.
Interesante. En el capítulo 5, él usa este versículo que leímos, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 5 de Romanos. Y yo quiero que comencemos ahí. ¿Por qué razón? Aunque ya lo digo, porque realmente recuerde que hay una lucha en tu vida y en mi vida. Hay una lucha, hay una naturaleza que descubre nuestra debilidad como seres humanos. Pero nosotros tenemos que entender que ese problema que existe, que se llama pecado, ya Cristo lo resolvió por ti y por mí en la cruz de Calvario. Así que cuando te habla de mayordomía, no dé mucha vuelta. Cuando habla de prosperidad, y él presenta muchos tópicos en cuanto a la prosperidad. ¿Por qué? Porque habla de la verdadera prosperidad. Cuando Dios creó todas las cosas, demostró que era un Dios próspero. Ahora, ¿qué es lo que significa ser próspero? Para muchos ser próspero como no le falta nada. Si en la carne, a algunos no le falta dinero, no le falta quizá una profesión, no le falta una casa, quizá un carro, quizá una tierra, un terreno, quizá un comercio, quizá la familia, los hijos, todo eso. Pero se nos olvida lo que provoca el pecado en nuestra vida. Hay tres cosas que nosotros no podemos evitar por causa del pecado. No podemos evitar envejecer. No podemos evitar enfermarnos. De hecho, Lino decía, Lino tiene cáncer. Y es verdad, porque parece que la diabetes es el cáncer más maldito, es verdad, más afinante, era más dañina. Porque hay personas que tienen cáncer y si lo combate, si lo venció. Hay gente que son sobrevivientes de cáncer. Pero el ser sobreviviente de la diabetes, no creo que eso es fácil. Ahora sí le digo que es diabético. Que tengo buena noticia. Usted como diabético, y usted con cáncer, con una enfermedad, recuerde como dice el himno, Cristo nos ayuda a poder a vivir. Y como dice el apóstol Pablo, para mí, dice él, ¿el vivir qué? Cristo. Para usted, para mí, ¿el vivir qué cosa? Cristo. Pues entonces es verdad que no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para aquellos que viven en quién? En Cristo. Para aquellos que confían y depositan su vida en Cristo. Para aquellos que también depositan sus problemas, sus pruebas, sus tentaciones, sus debilidades en Cristo Jesús. Para mí el vivir qué? Cristo. Y el morir qué? Porque cuando Eva pecó, cuando se vio la niña de Adán pecado, y cuando dos pecaron, aunque estaba sentenciado ya a muerte, Dios no se quedó quieto, no se quedó tranquilo, porque ya Él había hecho provisión para el pecador en el planeta Tierra. Dios ha hecho provisión para ti, para mí y para todos aquellos que usted y yo busquemos para venir a los pies de Cristo. Si hay esperanza en Cristo, usted y yo no estamos aquí esta noche en vano. Hay una palabra que se usa en Proverbio que dice vanidad, vanidad. ¿Y todo qué cosa? Todo lo que nos rodea, ¿qué? Esa palabra hebrea, significa vapor. Un vapor. Eso no sé por la mañana, a veces usted está en un lugar que está frío, bien frío, y con su cuerpo caliente, con usted aspira el aire, cuando lo respira, ¿qué es lo que sale? Un vapor. Pero ¿qué pasa con ese vapor? ¿Se detiene? ¿Se queda ahí?
sino que, y como yo vaya ahorita, eso indica que usted está vivo. Eso indica que ese aire que entra y sale, ¿quién lo domina? ¿Quién lo regala? ¿Quién hizo ese aire? Igual que el aire. ¿Y cuánto le pagamos a usted a Dios por ese aire? ¿Cuánto le pagamos por la vida que nos ha dado a Él? ¿Cuánto le paga usted por los años que tiene? Mire, lo que hemos pagado a Dios por la vida que nos ha dado, mucha cartera. Muchísimo eso. Pero Dios nos sigue amando. Pero Dios nunca se ha separado de ti y de mí. Aunque Adán y Eva, cuando descubrieron que pecaron, se separaron de Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo buscó. Y mire, yo no sé si eso le dio carpeta o le dio mucho trabajo, pero Él la cansó. Y cuando la cansó, lo que Él había prometido, lo cumplió. Hicieron un pacto de amor, un pacto de sacrificio. Berit, la palabra hebrea, berit, significa pacto entre iguales y desiguales. Entre iguales y desiguales. Y buscaron ahí, ¿qué buscaron? Un cordero, ¿verdad? Y la Biblia dice que tanto Abraham como Cristo participaron de esa víctima, de esa muerte, de ese cordero. Y lo más interesante es que dice que Dios, con la piel de ese cordero, cubrió la denuncia del pecado de Adán y Eva. Qué interesante. Y esa sangre de ese cordero confirmaba que ya Cristo, antes de tu existir, antes de tu estar en la naturaleza del pecado, antes de tu nacer, antes de tu pecar, antes de manifestar esa naturaleza, ya Él tenía la solución a los problemas de tus pecados y tus pecados. Pablo lo declara a él como que Cristo es nuestra justicia. Que Cristo es nuestra propiciación. Y de manera especial, Él enseñó tanto a Adán y Eva cómo adorar a Dios. Y tenía que llevar ese tamito, ¿verdad? También puede llevar fruta, como llevó también Caín, ¿verdad? El problema de Caín no estaba en que llevara la fruta de la presencia de Dios. El problema es que en ese instante, esa ofrenda viva, real, era ese cordero que representaba a Dios. Ahora, ya sabemos que Adán y Eva desobedecieron, no cumplieron. Y si hubiesen ellos pasado la promesa o no la promesa, hubiesen pasado la prueba que hubiese pasado con ellos, hoy nosotros no estuviéramos aquí sentados. Simplemente cada día buscando lo que este mundo no nos puede dar. ¿Qué es lo que buscamos? ¿La presencia de Dios? ¿Qué buscamos? Lo que este mundo no nos puede dar. ¿Qué busca usted aquí? Algo que Dios ofreció o prometió antes de la fundación del mundo. Ofreció que el perdón, ofreció que la redención, ofreció que un rescate con la sangre de Cristo Jesús. Eso es maravilloso, eso es Dios. Seguimos diciendo, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es ¿qué cosa? Y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? ¿Qué cosa más? Y los que viven según qué cosa? No pueden qué. Sí, ahí sí tenemos que prestar atención. Con tu deseo, con tus pasiones y con cualquier de esa naturaleza pecaminosa, no podemos agradar a Dios. No podemos servir a Dios. Si la magnificencia del pecado vive en tu corazón, el secreto es
que no solamente saque todas esas cosas y haga un espacio para que entre Cristo. Cuando Cristo entra, tu vida cambia. Amén. Y el mismo Pablo dice que cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, Él nos ha convertido en nueva ¿qué? Criatura. En nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso Él está diciendo que de ahora en adelante, cuando tú invitaste a Cristo en tu corazón, ¿qué pasó? Tu vida cambió para siempre. Ahora tú tienes que aprender que cada día, a aceptar a Cristo, entraste en una situación muy especial, muy especial. El que vive para la carne, para satisfacer la carne, vive para la vida. El que vive para el Espíritu, para aceptar a Cristo como Salvador personal, vive para qué? Para la vida. Entonces, tu verdadera profesión como cristiano es vivir para agradar a Dios. Es vivir para cada día darle el primer lugar a Dios en tu vida. Es vivir para que cada día Cristo pueda nacer ¿qué? En tu corazón. Así que es importante. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, dice el versículo 9. Si es que el Espíritu de Dios está en quién. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está ¿qué? Cristo no vive en vosotros, ¿verdad? Es muy interesante. ¿Por qué decimos esto? Hay personas, todos los que estamos aquí estamos vivos físicamente. Pero el que no tiene a Cristo en su corazón, usted es un muerto vivo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted es un muerto vivo. Está vivo. Pero recuerde que por el pecado, la vida de usted y mía, cada día se va extendiendo, se va limitando. Estamos hablando en el plano espiritual. Estamos hablando en el plano divino. Por eso le decía ahorita, uno comienza, meses, después llegan las enfermedades y después viene qué cosa. Ahora, ¿debe ser esa nuestra preocupación? Nuestra preocupación es que cada día usted y yo aprendamos a depender de Cristo. Usted y yo no podemos negociar el principio de la salvación. El diablo va a tratar de eso, pero si cada día permanecemos en Cristo, Él no nos va a vencer. Si cada día damos el primer lugar a Cristo, Él no nos va a vencer. Si cada día nos consagramos, Él no nos va a vencer. Como nos aconseja la sierva de Dios, conságrate a Dios cada mañana y haré esto en tu vida. Así que la buena administración que Dios espera de ti y de mí no es simplemente empezar los diezmos que ofrendan. La buena administración es que cada día, si nos llevamos a través del consejo de su palabra, cada día nosotros practicamos y vivimos su palabra. Si cada día estamos conectados con aquel que es la fuente de vida, la fuente de sabiduría, la fuente de amor, la fuente de poder, la fuente de paz, la fuente de salvación, vida eterna. El problema de Adán y Eva fue que obedecieron a quién? A una voz extraña. Pero cada día, cuando tú y yo leemos la Biblia, estamos escuchando la voz de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, Dios nos está hablando. Cuando usted y yo nos arrodillamos y estamos de rodillas, nosotros estamos dando la respuesta a Dios que nos ha hablado a través de su palabra. Así que es importante eso. Si cada día le damos el primer lugar a Dios, Él tiene cada día para ti, para mí, bendiciones que sobran. Entonces, sentido de la palabra.
Ahora, si usted va conmigo a Gálatas, capítulo 5, encontramos cuál es la verdadera prosperidad y la verdadera vida. En el capítulo 5 de Gálatas, versículo 10 dice allí: digo pues, andad en qué cosa, y no satisfagáis qué cosa. Los deseos de la carne ¿Por qué? Porque el deseo de la carne, ya dijimos, ¿es qué? es contra el espíritu. Y el espíritu es de quién. Y esto se opone, ¿y este qué? Eso es lo que la Sagrada Escritura dice en el camino a Cristo, que cada día la guerra, la batalla que usted y yo tenemos que vencer es que nuestro cuerpo esté siempre del lado de Dios. Es que cada día nosotros entendamos que quien merece el primer lugar en tu vida es Cristo. Es que cada día tú debes humillarte ante la presencia de Dios de manera que pueda que no solamente obedecer la ley, sino que el Espíritu pueda trabajar contigo. La Sagrada Dios dice allí que cuando usted y yo vayamos al cielo, no vamos a ir así como estamos. Porque cada día, a través de la palabra de Dios y a través de la consideración que buscamos a Dios, el Espíritu Santo está tallando. O estamos en la iglesia, estamos en el taller de Dios. No es el hospital, en el taller de Dios. Dice un escritor evangélico que dice el yonque de Dios, el yonque en el taller, donde Dios pieza por pieza va formando el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida. Pero tenemos que dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. Tenemos que darle primer lugar. Tenemos que dejar que las cosas que llegan y salen de la carne puedan salir de una manera tan importante. Y solamente salen cuando entra Cristo. Cuando entra Cristo sale el orgullo. Cuando entra Cristo sale ese yo. Cuando entra Cristo sale el egoísmo. Cuando entra Cristo sale la mentira. Cuando entra Cristo sale toda la maldicencia, y entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar con tu persona y mi persona. Pero tenemos que aprender que Dios sea Dios en nuestra vida. ¿Qué significa eso? A veces la iglesia hace una pregunta, o sea, el pastor ahí, ¿en qué sentido yo puedo ganar la salvación? Y eso es un error. La salvación no se gana. La salvación no se consigue. La salvación es un regalo que Dios tenía, tiene y sigue teniendo antes de la fundación del mundo. Es un regalo. El diablo quiere engañarnos, como engañó a Eva, haciendo diligencia para alcanzar cosas materiales en la tierra. Alcanzamos alguna honra, alguna gloria, algún premio. Y eso es mentira. Cuando usted y yo vinimos a esta tierra, ya yo tenía todo preparado. Lo único que no estaba preparado ni estaba ahí era el pecado. Pero el mismo que hizo el pecado en el cielo, ya Dios le había advertido a Adán y a Eva en el santuario de Edén. ¿Qué es el santuario? ¿Por qué es el santuario de Dios? Así como la mitad de la casa del santuario en el cielo, Dios tenía también su embajada en la tierra, que era el jardín de Edén. En el santuario terrenal, ¿qué había? ¿Recuerda? Había un mediador, el sumo sacerdote, ¿sí o no? Y estaban los corderitos, y estaban también allí. Y estaban los ángeles también, que estaban allá y todo eso. O sea, Edén era el primer santuario terrenal, porque allí estaba la mitad de todo eso. Y qué bueno, porque Dios ha hecho provisión para nosotros. Estando ese santuario o no estando, ya desde el reino de los cielos. Así que la economía de la cultura hebrea era que cada día nosotros aprendiéramos a llevar a Dios una ofrenda especial. Porque por la misma instrucción que le dio Cristo a Adán y a Eva, y le enseñó,
con esa primera ofrenda, ese primer sacrificio, también hizo designar a sus hijos. Pero simplemente Abel cogió la parte que constructiva. Pero Caín, ¿qué hizo? Cogió la parte que destructiva. Ahora, le enseñó que cada vez que iban al templo o santuario a adorar a Dios, no podían ir con la mano. No podían. Porque si iban con la mano vacía, no iban a adorar a Dios. Si iban con la mano vacía, era porque el corazón primero estaba como vacío. Y lo que le enseñaron a ellos, exactamente, que el sacrificio tenía un costo muy grande. Muy grande. Tan grande que abarca el universo. Sin derramación de qué? ¿No había remisión de qué? Entonces, eso dice que cada vez que iban allí, iban a ofrenda. Lo único que estaban diciendo, yo creo en el plan de redención de Cristo Jesús. Cada vez que usted viene aquí y cada día con su ofrenda, viene con su corazón gozoso y con fe de que se va a encontrar con Cristo. Cada vez que usted un platillo de música, $1, $2, hasta un chévere, o un centavo, puede ser 5, puede ser 10, puede ser 100, puede ser 500, puede ser 1000, 2000, 3000, 4000. Usted le está diciendo al mismo Cristo Jesús, que fue el que fundó esta iglesia, yo creo en tu redención. Yo creo en tu plan de redención. Yo creo en ese sacrificio. Porque lo que usted está haciendo es simplemente que está colaborando para que la obra de Dios siga creciendo, 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 predicando el Evangelio hasta que venga Cristo Jesús. El mismo Dios le dijo, como lo dice Salmita, si yo tuviera hambre no te pido a ti nada. Y eso está lógico. No es que Dios es orgulloso, no es que Dios es prepotente. Digo que allá yo no podía estar. Era lo que yo había hecho. ¿Sí o no? Incluso le dijo, si tuviera hambre yo no te pediría que a ti. Y que estaba con ellos era el dueño del oro y la plata. Y que ha hecho todas las cosas que existen. ¿Sí o no? Y más que todas esas cosas materiales, Dios quería para ellos la esencia de toda la esencia. Preservar su vida para que usted y yo no tuviéramos la condenación de la ley del pecado, que es muerte eterna. Ese es el ideal de Dios. El ideal de Dios es que tu vida sea larga, sea corta, pero la existencia más especial eres tú para Dios. Tú eres su especial tesoro. ¿Qué implica eso? Que te he amado tanto, te amo tanto, tan profundamente, que es un misterio conocer la existencia de Dios. Es un misterio. La muerte que hizo Dios en la cruz de Calvario por ti, por mí, es un misterio. Hizo con tu mano, ¿verdad? Después que hizo con tu mano, Cristo, ahora viene el Espíritu Santo y te vivifica. O el neuma, o neumático, te da vida. Y entonces, tanto el Espíritu Santo como Cristo y el Padre formaron en sí un carácter de amor, un carácter puro y santo. ¿Cómo entendemos eso? ¿Usted ha oído que la ley es un reflejo del carácter de Dios? El gran cuando dice, ¿sí o no? ¿Cómo entendemos eso? El primer mandamiento, ¿cómo dice? No tendrás dioses ajenos delante de ti. No, primero. Amarás a Dios sobre toda tu mente, con toda. ¿Sabe por qué? Porque hay incluso que le enseñó a Eva y a Adán de que ellos también podían usurpar y tener un plan de Dios. Eso no es egoísmo, eso no es envidia. ¿Y quién le dijo a ustedes que la naturaleza no se conociste eso? ¿Quién dijo que quizás hizo otro planeta? ¿Quién dijo que alguno de ustedes no ha sentido envidia? Y aquel que quería tener el lugar de Dios en el cielo, vino aquí y le dio esa idea a Eva y a Adán.
¿Y cómo está el mundo por eso? El segundo mandamiento. ¿No te da qué? No. El segundo mandamiento. Bueno, el segundo no te da, hermano. Tienes razón. Porque ¿quién quiere suplantar a Dios ya? ¿Sustituirlo? Y aquí en la tierra ustedes que mucha gente no también sustituye a Dios. Por el dinero. Por la fama. Por la popularidad. ¿Sí o no? Hasta nosotros los pastores tenemos que tener cuidado con eso. Porque Satanás, siendo Lucifer, cuando Dios quería el privilegio de administrar a los ángeles, que daba órdenes y ellos cumplían, ¿verdad? Se aprovechó de eso. ¿Y qué dice la Biblia? Hasta que no sea yo, maldad. El diablo, hablamos del diablo, ¿verdad? Y en nosotros no se haya maldad. El tercer mandamiento, ¿cómo dice? Hermano, porque el diablo creía en Dios también. Supuestamente, entre comillas, creía. Pero la maldad que hacía yo en él, ya ni creía, ni aceptaba ni nada. Simplemente que quería su paz y tener nueve que suplantar. Y ustedes ven muchos hombres acá que hacen eso, que han hecho eso. El cuarto mandamiento, que todavía tiene que ver ahora mucho mejor. Los cuatro primeros tienen que ver con la adoración de nosotros hacia Dios, ¿sí o no? Nosotros, los humanos, que reflejamos lo divino, o absorbemos de lo divino, ¿verdad? Como humanos. Hay un cambio ahí, hay un cambio especial. Ok. El sábado. Acuérdate. ¿Y no hizo Satanás el domingo? ¿O no lo hizo? ¿Con cómo? ¿No? ¿Usó al hombre para eso, sí o no? Ahora, el quinto mandamiento. ¿Cómo identificó Jesús a Dios? ¿Cómo que? El Padre. El Padre me envió, ¿sí o no? ¿Y vine a hacer la obra de qué? El Padre que me envió. ¿Y vine a hacer la voluntad de qué? Así que cuando usted reconoce que Dios lo hizo todo, lo sustenta todo, y le ha hecho todo, le ha provocado todo, entonces Dios es un Dios próspero. ¿Sí o no? Y todo lo hizo para que no le faltara qué? Nada. De manera que entonces, usted y yo también, cuando amamos a papá y mamá, tenemos que hacerlo con esencia, sabiduría y exactitud. Porque si los padres que estamos aquí y los padres que están aquí no reciben el amor, el calor y la esencia de los hijos, ¿cómo vamos a amar a Dios que nunca lo hemos visto? ¿Sí o no? Así que padre, tengamos cuidado, que el amor de Dios no varía, no cambia. Esa es la esencia del verdadero amor universal, que cubre falta, que perdona, que transforma y que sana y salva. El otro que sigue, ¿qué puede ser? No matarás. ¿Y quién fue el primer asesino desde el cielo? ¿El diablo? Si por el pecado vino la muerte, la primera muerte que practicó Caín con Abel, ¿vino de Dios o del diablo? El diablo. El diablo. Porque el Dios no mata a nadie, no es el pecado. No matará, porque la muerte no es más que maldición del pecado. Por eso es arruina todo. Y es más que qué. Recuerden que la Biblia dice que tu vida y mi vida, nosotros tenemos nuestro día contado porque Dios tiene control. Oiga bien, Dios tiene tu vida o nuestros días, ¿qué? Contado. Contado. Excelente. Satanás es el autor de la muerte y Dios es el autor de qué cosa? La vida. Ok, sígame con otro mandamiento. No cometerás adulterio. Adulterio. Adulterio también es como sinónimo de egoísmo, todo eso. Porque Dios nada más le hizo a Adán qué cosa? A Eva. El otro, siempre. No hurtarás. No hurtarás. En el cielo apareció el primer ladrón, el que quería ocupar el lugar de qué. Y aquí Adán le hizo eso mismo con Adán y Eva, ¿sí o no?
Y eso no lo encimadito. Y el otro que sigue. No hablarás falso testimonio. Mentira. ¿Quién le dijo el mismo Dios, el mismo Jesús, a los espíritus fariseos del mundo? Ustedes son hijos de quién, de Padre, porque Dios peca desde dónde? Del principio. ¿Estamos claros? Sigamos con los mandamientos. No codiciarás. Ya lo dijo, porque Pablo, el diablo quería el puesto de Dios, que está por encima de él. ¿Sí o no? ¿Y qué otro mandamiento? ¿Lo queda nomás? No, ya. Ya van los 10. Entonces es cierto que lo único que los 10 mandamientos se refleja cuando nosotros lo obedecemos, se refleja el carácter de Dios en tu vida y en mi vida. Pero cuando los obedecemos, entonces estamos en contra de qué? El carácter de Dios. ¿Estamos en contra de qué? Del carácter de Dios. Del carácter de Dios. Entonces se dan cuenta que hay una guerra entre usted y yo. Miren, lo más interesante es que cada día, como dijo Pablo, que nosotros estemos en Cristo crucificado. En Cristo todo crucificado, y ya lo digo yo. Mas vive Cristo en mí. Y dice, lo que yo le hago adelante en esta carne, ¿lo vio para qué? Por fe. Por aquel que se dio y se entregó por quién. Por mí. Si Él se entregó por nosotros, entonces usted y yo tenemos que entender que mientras nuestra vida esté preocupada por las cosas materiales, estamos bien en la carne. Mientras esa sea nuestra fe en la vida, y mira, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para ir al culto, no tengo tiempo para hacer el culto familiar, no tengo tiempo para dar estudio bíblico, no tengo tiempo para dar la fe de Jesús, no tengo tiempo para... Entonces, eso significa que todavía estamos viviendo en qué cosa. La carne. Esta noche, Cristo Jesús, con los brazos abiertos, Él quiere que tú hagas así como es. Si la carne está en ti, eso es lo que Cristo ve. La naturaleza pecaminosa tuya, para tocarte, para transformarte, para entrar en tu corazón y para cada día, a través de su sangre, ese pacto que hizo a través de su sangre, tiene para ti lo que este mundo no te puede hacer. Por más cosas materiales que tú busques, simplemente te espera que la muerte y la muerte eterna. Pero si hoy tú decides ofrendar tu corazón a Cristo Jesús, dándole el primer lugar, y cada día que Dios bendiga, pidiéndole a Él que transforme tu carácter de pecado, tu carácter pecaminoso, por el carácter de Cristo, entonces tú tendrás con Él un lugar en el reino de Dios. ¿Qué les parece? Ya sabemos que la salvación no se gana. Por más que nos sacrifiquemos, no lo vamos a alcanzar. Por más que fallemos, tampoco. Pero el único que no falla, ni ha fallado, ni fallará, es Cristo Jesús. Esta noche, lo único que yo te puedo pedir es que venga Jesús. Permite que pueda hacer en ti, tu vida, una vacía útil, una vacía instrumento de salvación para esta iglesia que ha formado, y para que a través de ese pacto que tú hagas con Él, pueda alcanzar el reino de los cielos. Un día Él te va a presentar a ti y a mí, queramos o no, seamos fieles o seamos infieles, vivamos en la carne o vivamos en el Espíritu. Lo que más nos conviene a nosotros es vivir en el Espíritu. ¿A cuánto le gustaría decir, Señor, yo quiero que hoy convierta mi vida en un altar, yo convierta mi vida en una ofrenda,